Hola gente de todo el mundo, ¿cómo están? Mi nombre es Gaby Scraps y este es otro episodio de Individuo Urbano. Hoy nos encontramos con una gran amiga, ella es Carla Serrano. Bueno, vamos a conversar y así la conocemos un poco más. Para empezar, quisiera preguntarte, ¿cómo te sientes actualmente? ¿Cómo te sientes hoy en este espacio, con este clima, en esta ciudad? Hoy me siento bien, la verdad. No sé, hoy es uno de esos días que, no sé, desde el clima está perfecto. Hay sol, hay energía. Y en este espacio, como en esta casa, también estos días de luz, cuando entra así la luz con mucha intensidad por la ventana, también me da mucho placer, mucha calma mi casa. O sea, estar como en esta parte de la casa con la luz así súper calientita, súper fuerte, súper intensa, sí, me gusta esa sensación. Entonces hoy, este día ha sido así. Bueno, sí es un espacio bastante luminoso. ¿Crees que de alguna forma incide en nuestro estado de ánimo la luz que llega a nuestro entorno? En mi caso sí, a mí sí, porque si yo estoy como o cargada de cosas, estoy estresada, a mí me cura como sentarme al frente de la luz, que me dé esta luz así intensa. Sí, creo que tiene Ajá, vitaminas también. ajá, y en el atardecer es cuando más me gusta. Yo amo el atardecer, entonces para mí esta hora, así como a las 5, 4:30, 5:30, hasta llegar casi a las 6, es la hora que más me gusta del día cuando hace este sol, este clima que hizo hoy. Porque puedo sentir así esa luz que es como un baño, así como que te roza el cuerpo, no te quema, solo como que te acaricia. Esa luz me gusta, entonces eso es lo que creo que me gusta eso yo para ver la casa, para escoger otro lugar. Fue como eso es lo que me convenció de aquí, ¿Cómo la vista y consideras? la luz. Ujú. Ajá, entiendo. Y bueno, y hablando un poco sobre eso, ¿cómo describirías tu identidad ahora en este momento? Yo pienso que para construir una identidad, definir como un sujeto, es bien importante observar sus objetos, las cosas que le rodean, las cosas que le construyen. Yo pienso que mucho con la objetualidad también construyes y puedes leer una identidad, ¿no? O materializar una identidad que es tan subjetiva a la final la identidad. Entonces, o sea, yo pienso que cada uno de los objetos que está aquí a mi alrededor es una construcción de mi ser, o sea, es algo que me habita. Las plantas, las fotos, eh, mis hijos, algunos objetos de los lugares a los que he viajado. O sea, esto como que me va construyendo mi forma de ser, Claro. mi sensibilidad también, porque yo siento que hay una sensibilidad en todas las cosas que me rodean. Y bueno, hay algo que me llama la atención y es un objeto que me gusta bastante, que son las máscaras. Veo un par por ahí. ¿Son máscaras específicas de alguna cultura o son máscaras que te llamaron la atención nada más? La negritud ha sido algo que a mí siempre me ha llamado la atención, ¿no? Y no sé, pienso que esa atracción por lo afro viene como desde mi niñez cuando mi abuelo o en mi casa, no recuerdo bien la verdad quién me decía, pero yo tengo ese recuerdo y ese relato, ¿no? De la bisabuela, sería así en mi caso, mi bisabuela era afro, porque era de Amboquí y era la historia de la hacienda y los patrones y los empleados, no sé, por ahí creo que empezó tal vez a llamarme la atención. Después sí me interesé en ir aprendiendo, conociendo cosas y claro, o sea, cuando, yo vi estas máscaras, fue la primera vez que yo fui a Salinas en tren y entonces yo las vi y solo como me llamaron la atención y me gustaron, y entonces me llevé. Pero después, por la otra, la que está allá, la del turbante rojo, esa fui a un taller de artesanos y artesanas que hacían máscaras en mascarilla, máscara de mascarilla. Ajá, pero bueno, no, o sea, y ahí conocí algo sobre este trabajo artesanal, no nace ahí como tal, no nace en mascarillas, sino que la gente lo relata, de ahí no vienen unos extranjeros con tal vez con esta intención de volver a conectar el pueblo afro con sus tradiciones de África. Entonces traen esto y les enseñan a la gente como a reproducirse sus rostros a través de eso, así como una forma de no perder su identidad, así como otra vez conectar después de mucho tiempo, me parece súper interesante. Entonces la gente empieza a trabajar y a hacer estas máscaras. Y de ahí la de allá también yo pienso que es también que representa
a la cultura afro que está en el mundo, pero ese es de Colombia. Claro. Y entonces yo fui a una isla en Colombia y allá me llamó mucho la atención igual cómo era la dinámica del pueblo afro, cuál era su lugar en esa isla. Entonces eso a mí me impactó mucho, ¿no? Es como, pero Cosas tú más tienes claras. ascendencia. Después, no, espérate, y el último dijeron como que mi abuelito ya está así viejito, ya no se acuerda muchas cosas, ya mi abuelo va a tener 95 años y la gente vino va a cumplir un siglo. Y ahora él dice que él nunca ha dicho eso. Pero o sea, entre mis familias, entre mis primas, mis tías, ellas dicen sí, es que alguna vez sí nos dijeron esa historia y ahora dicen que no ha sido así. Ya. ¿Qué será, no? Ahí sí ya queda. Yo pienso que todos los sujetos somos una mezcla de las migraciones. Porque sabemos nuestra historia, por ejemplo, hasta, capaz de otros bisabuelos, ya a lo mucho pienso yo, o es mi caso, ¿no? O sea, la historia de mi madre, la de mi abuela, la de sus padres, y por ahí llegó capaz hasta más atrás, ¿no? Pero ¿de dónde vienen? ¿En qué momento todos se juntan, no? Y entonces ahí te vas dando cuenta que la gente de tu familia se ha trasladado, ha ido de un lugar a otro. Entonces, o sea, somos producto de eso, de la migración, entonces Somos migrantes, o sea. claro, entonces, claro, eso, no creo que es compatible con mestizo, ¿no? Ajá, No sé, debería haber ahí otra palabra que no sé, claro. otro significado. No sé si es que a ti te pase, pero a mí sí. No puedo decir como sentir mi barreña, sí, esa ibarreñidad. No, porque yo siento que conecto con otros lugares que no son Ibarra. Ibarra puede ser parte de eso, pero yo conecto con muchos lugares y también es producto de lo que me han contado en mi vida sobre esos lugares y las historias que han pasado en esos lugares con la gente de mi familia. Entonces también la identidad ahí es multilocal. Claro. Te vuelves una identidad, o sea, del individuo es una multilocalidad de identidades que te atraviesan. Entonces yo no siempre creo que la identidad está así como muy vinculada al territorio donde habitas, sino está vinculada a los territorios que has habitado y a los territorios de los que te han contado que tus familiares han habitado. Creo yo, o al menos así he sentido, y entonces me siento de muchas formas, entonces no me puedo definir en una identidad a un territorio. Es una separación, ¿no?, de la identidad, porque hay una separación como, no sé si el alma, el espíritu, como lo de adentro y lo de afuera, ¿no? Porque por adentro yo siento que es diferente a la persona que a veces veo en el espejo, la que está adentro. Entonces son como dos identidades también. Una es la que muestras y otra es la de adentro. Entonces no sé cómo explicar capaz esa separación, ¿no? Que es muy introspectiva, o sea, que está muy en tu mente y es eso que te construye como del cuerpo para adentro y del cuerpo para afuera te construyen otras cosas. Claro. No sé. Y ahí tienen que ver mucho las máscaras también, ¿no? Porque un poco lo que dejamos que se vea y lo que ve la gente, a veces son construcciones que hacemos para proteger eso que dices que está dentro, ¿cachas? Como para capaz evitar ser juzgados o cuidar eso que es muy nuestro, ¿no? Y que a veces no es tan orgánico sacarlo y decirlo y hablarlo. Yo igual he pensado esto y me había olvidado, y ahorita que tú hablas me viene otra vez a la mente, ¿no? O sea que al final nuestro cuerpo, nuestra apariencia es un performance de nosotros mismos, o sea, eso es lo que, porque estamos, o sea, es en esa división lo que te digo, entre el alma y el cuerpo, o sea, qué estamos exteriorizando y qué no, entonces de qué manera lo estamos performando también nosotros, o sea, como la idea que somos, porque somos idea, al final somos concepto, materializarlo en algo, ¿no? Entonces desde en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de caminar, en nuestra forma de vestir, en todo estamos performándonos a nosotros mismos. Todo eso me parece como algo bien interesante porque a la final tampoco somos esto, aunque estamos hablando y no sé, es súper como ¿Qué somos, no? ajá. Entonces, de eso, ¿no? Esas acciones también muy corporales que tenemos, ¿no? En el día a día, ¿no? Porque es como nos estamos mostrando, como nos están viendo. Y eso, pues, o sea, con mis hijos es eso, es del cuidado, es del acompañamiento. Como investigadora es también eso que yo quiero ser y que me gusta hacer, sobre todo, ¿no? Al menos en este último tiempo he estado haciendo como desde mi deseo, porque nadie me paga, nada que no puedo vivir de esto, ¿no es cierto? O sea, tengo que vivir de otras cosas, hacer otras cosas, pero sin embargo, hasta que yo pueda tener algo o que la escritura y la lectura me pueda dar de comer, es algo que yo lo hago siempre por gusto. Y entonces ahí también estoy como exteriorizando lo que yo quiero ser, ¿no?
porque le dedico mucho tiempo, le dedico muchas ganas y mucho esfuerzo también, porque ha sido como, para mí igual ha sido complejo, un proceso complejo. ¿Y por qué decides investigar así? ¿Qué es lo que te llama la atención de leer, indagar en información y... A veces no le encuentro una razón lógica. Ujú. No sé cómo llamarlo, no es un deseo, es una pulsión, creo que es una pulsión por el archivo, por el pasado. No sé qué me pasa, pero chuta, es hasta como un morbo ahí que me gusta ver documentos del pasado, o sea, me gusta leer qué pasó con otras personas, ver qué pasó en el pasado, o sea, me gusta más que, no sé, investigar sobre el presente, o sea, no me veo como investigando como cosas de ahora, o sea, sí me veo capaz, sí, pero lo que a mí me mueve es del archivo histórico, es del documento. Ujú. Entonces, claro, y pienso que va más allá de la antropología, ¿no? Es algo más profundo, siento, ¿no? Porque ya es como ir directamente al pasado, ir al documento, ir a analizar ese pasado, a darle una explicación a ese pasado, a problematizarle ese pasado. Entonces, es algo que a mí, ya te digo, es una pulsión que yo tengo más allá de cualquier cosa. Me gusta mucho, o sea, estar como dialogando con los muertos también, creo. También sé que trabajaste con el archivo fotográfico de aquí de la ciudad de Ibarra. Eh, ¿Me puedes contar un poco de eso? O sea, ¿en qué te enfocaste en el archivo fotográfico? Porque imagino que hay un montón de fotografías de autoridades, de reinas, de animales, paisajes, no sé. Cuéntanos, ¿cómo es ese archivo y qué es lo que te llamó la atención de ese archivo? A ver, sería por el 2018. Yo inquieta, así, no sé, un día fui a parar al archivo histórico y fui a parar al archivo histórico y yo llego así como sin saber qué, qué buscaba, pero fui. Y el señor que me recibe, no sé, él me dice, yo le voy a indicar unas fotos de la ciudad y va y saca los álbumes. Y yo empiezo a ver, me empieza a explicar. Y desde ahí ya me quedé ahí interesada ya por el álbum, ya inquieta. Y entonces al álbum yo lo he visto en varios momentos como de mi transformación académica, digamos así. Entonces, claro, el primer momento fue así a lo sencillo, sin nada. No tenía nada en mi cabeza, no iba predispuesta a ver nada, solo lo vi. Pero eso me llamó como la atención. Entonces hizo que yo siga yendo al archivo, a ver las fotos, a ver las fotos. Y de ahí la persona que estaba encargada del archivo me dice, y de acá tengo más, me dice, préstame una memoria y le paso las fotos. Le doy la memoria y me pasan más fotos, así como algunas de los álbumes digitalizadas, otras de otras cosas. Y bueno, y después digo, voy a entrar como a estudiar antropología. Ah, fue antes de... Claro, fue Claro, antes. claro, Ajá. desde 2018. Pero ni siquiera fue por eso que entré a estudiar antropología, sino por lo que estaba como en ese momento produciendo documentales etnográficos, digamos. Y dije, voy a entrar por esta onda. Pero de ahí no, me tripié con el archivo histórico, con el documento histórico, con el pasado. Y yo dije, aquí me quedo. Igual súper confundida porque no sabía cómo abordar, porque me pareció súper extenso. Ya nada, sí dije, voy a hacer de las mujeres. Ujú. ¿Por qué? Porque en un documento que está ahí en este archivo se menciona, bueno, las fotografías son la donación de un señor que se llamó Manuel España. Entonces él era como un servidor del Consejo Municipal, un servidor público, y era poeta. Eso lo encontré en una gaceta de la fecha en la que él fallece, ¿no? Hacen como una pequeña biografía. Entonces, bueno, ahí más o menos hablaba de quién era el señor. Entonces él hace la donación y un amigo de él entrega al municipio y él conforma los dos álbumes. Entonces, en un documento que está en el álbum se expresa lo siguiente, ¿no? Las fotografías son para recordar a hombres célebres y trabajos de las instituciones de la ciudad de Ibarra. Ya. No más, eran los hombres célebres, era el álbum de los hombres célebres, ¿no? O sea, cómo lo pensó su autor, o sea, cómo lo pensó su coleccionista, porque eh, era un coleccionista porque no hay información de que él haya sido fotógrafo. Y además porque todas las fotografías tienen estéticas, tamaños, colores, tiempos diferentes. Más o menos piénsate que, o sea, supuestamente es un álbum que él hizo durante su vida, ¿no? Pero ahí encuentras fotos como de finales del siglo XIX, Ya. como hasta 1940, cuando él muere. Es como ese periodo de tiempo que abarca el álbum fotográfico. Entonces, claro, viene desde era como un coleccionista, porque tú ves el álbum y son, ya te digo, fotografías de todos los formatos, colores, tamaños. Entonces,
ahí decido, ¿no? O sea, porque digo, aquí hay una contradicción. O sea, hay una ausencia y hay una contradicción. Porque primero estás ausentando a las mujeres del relato visual, ¿no? Además que, claro, o sea, de acuerdo a la institución, este álbum se lo podría entender como la primera historia gráfica de la ciudad, la primera historia visual de la ciudad. O partamos igual desde esas premisas, o sea, como la historia oficial, la historia visual oficial, los hombres célebres, y me pongo a ver el álbum y analizar cómo las mujeres se encuentran dentro del álbum. Pues cómo se encuentran, cómo son fotografiadas, en qué lugares se encuentran en el álbum. También hago un análisis como más cuantitativo, entonces empiezo a contabilizar y a ver cuántas fotos de hombres, cuántas fotos de mujeres. Entonces con esto también empiezo a hacer como las comparaciones en este discurso, ¿no? Porque a pesar de que se dice que es un álbum para recordar hombres célebres, las mujeres están, no en la misma cantidad que los hombres, pero están, y también nos están diciendo unas cosas. Entonces, luego el análisis va por eso, ¿no? ¿Por qué nos están diciendo estas fotografías? No podía estudiar todas las fotografías, no sabía por dónde ir, por dónde empezar. ¿Qué hago? Irme a... Bueno, el trabajo antropológico o el análisis antropológico de la imagen es como primero contextualizar esta imagen, contextualizarla tanto en su tiempo de producción como... Sí, en su tiempo de producción, ¿no? En lo que contiene, cómo se produjo. Y para eso también tienes que hacer un entrelazamiento como de informaciones, ¿no? Entonces tienes que usar otros tipos de documentos para leer la fotografía, porque por sí sola no, o sea, tienes que entrelazarla con otros documentos, contextualizarla, y bueno, ese fue el trabajo que yo tenía que hacer, ¿no? Entonces, para yo poder ver estas imágenes me voy a los periódicos de la época. Ya. Entonces, con los periódicos empiezo a entender el momento social, bajo qué imaginarios sociales se estaba produciendo esta fotografía. ¿Qué se estaba pensando de las mujeres? ¿Qué se estaba fotografiando? Entonces, a mí lo que me permite delimitar es que yo encuentro información puntual sobre mujeres que estaban en el álbum. Pero era, por ejemplo, una poesía dedicada a una mujer del álbum. Eso encuentras en los diarios. Eso encuentro en los periódicos. Pocas. Y entonces ahí digo, estas imágenes voy a elegir. Entonces por eso imagínate como de 695, casi 700 que están en el álbum y que un día alguien me indicó y hay más por ahí sueltas para el archivo. O sea, no sé, son más de 700 de fotografías. Pero entonces para poder estudiar y analizar como a profundidad la imagen, yo solo tomé 5 fotografías. Claro. Y entonces para hacer este trabajo, o sea, y lo que me permite hacer es como yo hago o lo que más me gusta de mi tesis es el contexto histórico en el que yo las sitúo. O sea, cómo construyo ese contexto, ese imaginario. Entonces, mucho también en la historia de las mujeres en la ciudad hay una ausencia de producción científica sobre las mujeres. O sea, ni de literatura, ni de historia, no. Es como muy escasa. Y donde yo encuentro información es en el periódico. Y entonces en el periódico había mucha poesía que escribían sobre la mujer y que las mujeres también escribían. Ahí se publicaba. Ajá, también lo publicaban. Entonces también descubrí cosas bien interesantes. Por ejemplo, que en 1893, finales del 19, una mujer publica un poemario, por ejemplo, aquí en la ciudad. Y le imprentan La Cosmopolita, decía. Ya. Entonces tenemos una mujer poeta de la que capaz... O sea, siempre las mujeres han estado haciendo cosas, pero se ha invisibilizado. No es que hemos sido totalmente relegadas como se quería que sean. No, las mujeres, o sea, en unas contradicciones, pero ahí estaban, ¿no? O sea, también sobresaliendo, haciendo cosas. Entonces, esas cosas me parece como interesante ir destacando. Entonces, que siempre la mujer también se estaba disputando. Solo que pago, o sea, la historia te invisibiliza, pero ahí está, entonces ahí está la evidencia. Claro. Y eso iba a decir porque decías que era el álbum de los hombres célebres. Y bueno, sabemos que hasta ayer se usó el hombres para referirse a hombres y mujeres. Entonces, si bien tratan, no sé de qué manera, abarcar los dos géneros en esa palabra, bueno, creo que es por Homo sapiens, pero claro, invisibiliza, porque al día de hoy no pensamos a Homo sapiens, pensamos en hombre masculino. Entonces, claro, capaz sí querían referirse a la gente en general, a la humanidad, no sé, a la sociedad ibarreña, pero capaz por la forma de hablar será también. Sí lo pensé, claro, dije, claro, o sea, obvio en este tiempo las mujeres influían en los hombres, o sea, decías hombres y ya estabas nombrando todo, ¿no? Pero cuando dices célebres, ¿no es cierto? Entonces, cuando ya le ponen la palabra célebres, sí te alude a personalidades. Ah. Y en el álbum, las mujeres que están ahí, o sea, no son las personalidades. O sea, no son las mujeres que tal vez nombra o habla la historia.
son unas mujeres desconocidas. Y en esa época no creo que haya habido función. Acá, entonces no estaba dirigido a las mujeres célebres, porque si hubiera sido de mujeres célebres, habría, no sé, como la primera mujer obstetricia, ¿cachas? Que fue de acá, o la misma Guillermina García Ortiz, que fue una escritora, poeta. No están. O sea, si fuera como, en cambio los hombres célebres sí están, pues. No, Las pero figuras que hasta ahora se pueden reconocer. figuras del Consejo Municipal, muchos religiosos, los militares, los políticos, los artistas. Entonces, ellos están ahí, sí. Los que han sido reconocidos, Troya. Entonces, Eran famosísimos ajá. en esa época. Entonces, claro, entonces ahí hay una ausencia, a pesar de que capaz la palabra hombre sí, pero a la final no, porque al poner célebres no está recalcando también el trabajo como o no se está visualizando también el trabajo de estas mujeres. Entonces, claro, va por ahí. Y entonces, bueno, yo me pongo a investigar y a la final termino haciendo como la investigación, de esta forma, como mucho el periódico, pero en el periódico la poesía. La poesía, por ahí un par de cuentos y manifiestos, porque también las mujeres se manifestaban como políticamente. Por ejemplo, en 1929, desde 1916 hasta 1959, creo que duró la construcción del ferrocarril, era eso como la obra por la que toda la gente se movilizaba, ¿no? Entonces en eso hay unos archivos en el periódico que muestran manifiestos escritos por unos comités de mujeres. Se hicieron llamar Comité Pro Ferrocarril del Norte, de las mujeres. Entonces también ya tenían opinión, ¿cachai? O sea, incidían como en la opinión pública, tenían un espacio y se pronunciaban a través de la organización. Wow. Entonces también encontré manifiestos, pero como encontré estos manifiestos liberales, también había unos manifiestos religiosos así súper densos. Ya. Ajá, entonces, por ejemplo, en uno que decía, la mujer o sea, tiene que estar obligada a cocinar, a surcir, a coser, o sea, no debe empañar la gala de su marido, decía. O sea, el día en que las mujeres ocupen los lugares de los hombres, como es del hogar habrá tenido su muerte o el hogar habrá muerto y los hombres dejarían de ser necesarios. Entonces el gran miedo de que las mujeres vayan al espacio público era de que los hombres dejen de ser necesarios. Claro. No tienes que doblegarte porque el que tiene que estar en lo público, en las discusiones, en las guerras, en las batallas, en lo político es del hombre, o sea, tu marido. Entonces era lo caso, y eso, fíjate, y eso le servían como manifiesto y se llamaba La Mujer. Claro, y venía desde las mujeres. Y venía desde las mujeres esos también. ¿Y crees que está pasando un poco eso? O sea, O sea, claro, acá es que siempre hay como este contraste, ¿no? En la humanidad, o sea, los que piensan de una forma y los que piensan de otra forma. Y claro, o sea, es que por eso te digo, es contradictoria la situación de las mujeres, porque al mismo tiempo que defienden mucho la religión, también defienden mucho las ideas liberales y la educación, entonces es contradictorio. Claro. Entonces, a mí lo que me interesa es como profundizar más en eso y comprender esa contrariedad de las mujeres y de su agenciamiento político. ¿Cómo concluye tu tesis? ¿A qué conclusión llegas? ¿A qué conclusión llego? A que quiero investigar esto que arrojó mi investigación, estos comités que yo identifiqué a la final en el trabajo de investigación. Entonces me lleva a eso, o sea, la foto como que termina, no sé si termina ahí, pero me da paso para ampliarme a algo más grande, como ya es pensar ya en el agenciamiento político de las mujeres a través de estos comités. Entonces un poco es como ya mapear los comités, o sea, ya ir como situándolos y describiéndolos. Entonces a eso me lleva como la fotografía, me lleva a algo más profundo, o sea, y claro, en un primer momento fue la imagen, hablar de la imagen, pero esta contextualización histórica de la imagen es la que me lleva ya a unos archivos más profundos y a hablar de otras cosas más generales sobre las mujeres. Y entonces, sin querer capaz, o no sé, pero de a poco ya me fui cada vez metiendo más en el tema, investigando, involucrándome y también de a poco creando como un archivo sobre el tema. ¿Qué pasa, Tom? A ver. Tenemos un invitado especial, su nombre es Tomás, le damos la bienvenida. Tomás, un aplauso. Bueno, él nos va a responder una pequeña pregunta. Tomás, ¿con qué te identificas? ¿Qué es lo que te hace sentir tú, Tomás? Tal vez es tu ropa, los videojuegos,
¿Qué es lo que te gusta? Es interactivo y siempre ser interactivo. Nunca dejar de mover. Eres bien inquieto. Por eso me gusta el parkour, también me gustan los videojuegos. En cómo me he visto también me gusta. He dado que me diferencia también. Y eso. Te gustan full los colores también. Sientes que eres expresivo cuando te vistes, haces parkour y eso. Bien. Más vale que lo hagas. Que nadie te quite tu identidad y tu forma de expresarte. Estoy seguro que tu mano lo va a hacer. Gracias, Tomás. Gracias, Carlita. Yo creo que eso es todo. Gracias por compartir. Gracias por abrirnos tu espacio y espero verles pronto. Gracias por quedarse hasta el final y un beso grande. Bye, bye. Eso creo, perfecto, viste. Fue ya. Tomás y ya, cerró todo. Gracias, Carl.